Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo año de nuestra transmisión de webinars en WRI México. Mi nombre es Tony Jiménez y esta mañana voy a moderar esta interesante charla que tenemos con dos de los especialistas más experimentados dentro de la red WRI. Bienvenidos a este webinar llamado Desafíos y Oportunidades de Acción Climática para los estados y municipios en México. Los invitamos, por favor, que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras redes, tanto Twitter como con el hashtag WebinarsWRI, en donde estaremos recibiendo al pendiente de sus comentarios. Esta mañana nos acompaña, ni más ni menos, que Adriana Lobo, la directora ejecutiva de WRI México. Adriana es directora de WRI México desde hace 14 años, antes llamado CPS en BAC, y desde entonces ha promovido un impacto hacia las ciudades. Actualmente ha sumado el impacto de la organización hacia los temas de energía, clima y bosques, y bajo su liderazgo, WRI México ha jugado un papel importante en el desarrollo de nuevas normas, políticas públicas y como un liderazgo en proyectos benéficos para el medio ambiente. Su amplia experiencia profesional de más de 20 años se ha enfocado en el desarrollo de políticas sustentables, proyectos de movilidad urbana, desarrollo urbano y medio ambiente, principalmente en México, Brasil, Panamá, Colombia, Perú, Venezuela y Chile. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña Andrés Flores, nuestro director de Cambio Climático y Energía. Andrés tiene a su cargo la coordinación e implementación de la agenda relacionada con estas dos áreas temáticas dentro del programa de trabajo de WRI. Sus temas incluyen la mitigación de emisiones y la adaptación al cambio climático, eficiencia energética y fomento a la energía limpia. Profesionalmente tiene más de 12 años ocupando diversos cargos dentro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, fue director general adjunto de la Comisión Ambiental de la Megalópolis y coordinador de proyectos en el Centro Mario Molina. En múltiples ocasiones ha fungido como delegado de México ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el G20, el panel intergubernamental de cambio climático. Andrés es economista por la UNAM con una maestría en Economía por el Tecnológico de Monterrey, una maestría en Tecnología Ambiental por la Universidad de Londres y un doctorado en Energía y Medio Ambiente por el MIT. Bienvenidos, por favor, Andrés. Bueno, y sin más, me gustaría dar inicio a nuestra presentación. Por favor, les pedimos que a través del chat nos pueden estar haciendo llegar sus preguntas. Al final de la sesión podremos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Cabe mencionar que este es solo el primero de una serie de webinars que vamos a tener sobre esta misma temática durante el resto del año, en el que iremos profundizando sobre temas técnicos, temas de gestión y temas de financiamiento, así es que no nos angustiemos en tratar de resolver todas las dudas que tenemos en esta sesión. Tendremos otras sesiones complementarias. Ahora sí, por favor. Pues buenos días a todos. Hoy vamos a estar conversando con ustedes sobre los desafíos y oportunidades de la acción climática en los estados y municipios en México, sea a nivel nacional. Pero creo que no podemos dejar de empezar sin decir que este es un año en la acción climática realmente muy importante. Después del Acuerdo de París, que se firmó en el 2015, ese es el año en que venimos a mostrar dónde estamos, pero principalmente en comprometernos en cuál es el nuevo nivel de emisiones que tienen estados y municipios, ya que los compromisos actuales no nos llevan al escenario en que queremos estar como humanidad. Nosotros pensamos, o sea, toda la comunidad internacional que mira, si los impactos, inclusive de una acción que nos dé una reducción de 2 grados, nos den impactos muy fuertes sobre la humanidad, particularmente sobre la población más vulnerable, y que vale la pena y que es muy necesario tener acción para lograr bajar la temperatura a 1.5 grados. Ese es un año fundamental en la acción climática, en que vemos varios otros gobiernos grandes a nivel global
teniendo acción menos importante de la que esperaríamos y los estados, los municipios tomando una fuerza mucho más grande y tomando mucho más responsabilidad, y de la misma forma es lo que esperamos que pase en México. Entonces, la siguiente. Bueno, primero a presentarnos sobre el Instituto de Recursos Mundiales, el WRI. Diagnosticamos, transformamos y escalamos soluciones. Eso ya es muy necesario. Primero es necesario saber de qué estamos viviendo, o sea, qué es lo que se debe hacer, lograr pilotos, pero hoy hay una gran urgencia en la parte de la escala porque el tamaño del problema que tenemos así lo exige. La organización tiene presencia en 50 países, oficinas en Brasil, China, Estados Unidos, México, Europa, India, Indonesia, Etiopía y Turquía, y tenemos ya más de 1,000 colaboradores. La verdad, hemos podido crecer de una manera muy importante con una acción muy contundente y con un foco climático muy significativo en toda la organización. Perdón, no está funcionando aquí mi mouse, no estoy logrando pasar la diapositiva. Un segundito. El reto climático, las emisiones globales de gases de efecto invernadero en verdad sigue creciendo. Parecía que habíamos logrado llegar a una plataforma y esperábamos que ahí empezáramos a crecer, pero a partir de 2016 lo que hemos visto es nuevamente un incremento de miren, después del Acuerdo de París esperaríamos un decremento de los gases de efecto invernadero, pero en realidad lo que estamos viendo es que vamos al revés. Y 2010 a 2019 ha sido la década más cálida de que se tiene registro. Uno puede mirar las tomas de temperatura desde 1980 y muy fácilmente uno se da cuenta en que ya el medio grado en toda la década se realizó, siendo que este año, el 2019, fue el segundo más cálido del que tenemos registro en toda la historia. La temperatura en México también crece. México, de hecho, es uno de los países que ha mostrado de manera, creo que consistente, que el impacto del cambio climático nos pega y nos pega mucho. La temperatura global ha aumentado en promedio 1 grado, pero México ha superado ese promedio con incrementos entre 1.2 y 1.7 grados. La fuente es la NASA y lo que estamos viendo es una temperatura creciente y por la extensión de mares que tenemos, vemos todavía mucho más efecto en nuestro país. ¿Qué riesgos? O sea, ¿por qué cambia y por qué es tan importante pensar entre 1.5 grados y 2 grados? Cuando nosotros vemos qué pasa con la población global expuesta a calor extremo cada 5 años en un escenario de 1.5 grados, 14% de la población estaría expuesta. En un escenario de 2 grados, 37% de la población global estaría expuesta a calor extremo a cada 5 años. O sea, el impacto entre 1.5 y 2 grados pudiera ser 2.6 veces peor. Los números de veranos en el Ártico libres de hielo a 1.5 grados, al menos uno cada 100 años. Pero si vamos a 2 grados, es al menos uno a cada 10 años, 10 veces peor. La reducción de la cosecha de maíz en los trópicos se afecta 3% en un escenario de 10 grados, pero 7% en un escenario mayor. Imagínense en un país como México, ¿qué significa? Pero no es solo la cosecha de maíz, claro, se coloca el maíz porque es un cereal muy importante en la alimentación de una parte tan grande de la humanidad, pero perderíamos realmente, tendríamos reducción muy importante en la cosecha de maíz. Mayor declive de los arrecifes de coral, creo que ese es uno de los datos más tristes. En un escenario de 1.5 grados, o sea, aún con todo el esfuerzo, perderíamos entre el 70 y el 90% de los corales. En un escenario de 2 grados, 99%, o sea, quedaríamos en un mundo prácticamente
sin corales. Y el declive de la pesca marina, de una pérdida de 1.5 millones de toneladas a 3 millones. Yo creo que esa lámina, a mí esa lámina me parece muy importante, porque creo que en general cuando hablamos de la diferencia, medio grado nos parece muy poco, pero el impacto que existe en el mundo es un impacto muy contundente, y si vemos, claro, la población que más se afectaría, por ejemplo, con la reducción de la cosecha de maíz, que pasaría a precios más altos, ¿dónde va el peor impacto? Siempre, en general, en las comunidades más pobres. Entonces, tenemos aquí una muestra de por qué la acción es importante y significativa. Al mismo tiempo, en el mundo entero y en México se enfrentan mayores riesgos hidrológicos para los dos lados. Llegan los huracanes, tenemos inundaciones, tenemos pérdidas, y por otro lado, extensos periodos de sequías. Entonces, lo que está pasando con el régimen hidrológico es que es un régimen mucho más inestable. Es un régimen de extremos que nos coloca en mucho mayor riesgo y vulnerabilidad. Poblaciones muy extensas. Cuando uno observa este mapa, uno mira la cantidad de rojo que aparece y qué tan importante es, cuántas áreas del mundo acaban afectadas de manera importante en riesgo hidrológico. Y aunque estamos a la izquierda en México, podemos ver que tenemos áreas extensas del territorio mexicano que sí están en riesgo hidrológico significativo, y en particular miren toda la parte del norte de México y la península de Baja California. Sé que está muy aquí está el cuadrito que nos permite observar que realmente el impacto sobre nosotros también es un impacto significativo. Pero por otro lado también hay grandes oportunidades, ¿no? Y creo que es muy importante hablar que ese es un escenario no solo de riesgo, pero de oportunidades. Hay 26 billones de dólares en beneficios hasta el 2030 que una acción climática efectiva puede generar. Se puede evitar más de 700,000 muertes prematuras por la contaminación del aire. Se puede recaudar hasta 2.8 billones de ingresos por precio de carbono. Y ahorros en subsidios a los combustibles fósiles. Es increíble, pero sí seguimos usando una cantidad de recursos impresionante en el mundo para subsidiar combustible fósil. El crecimiento del PIB sería más alto, generar más de 65 millones adicionales de empleos y aumentar el empleo o la participación en el trabajo de la mujer. O sea, hay espacios de beneficio también muy importantes, y hay nuevos negocios que están surgiendo, y están surgiendo de manera muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de negocios? Por ejemplo, toda la industria de energía limpia, pues es un nuevo negocio, viene generando empleos. Es una industria, de hecho, que genera más empleos que la industria del carbono. Claro, la sustitución tiene sus implicaciones, pero no es que no haya nuevas oportunidades. Los chinos, que vienen invirtiendo de manera masiva, por ejemplo, en lo que es la tecnología de la electromovilidad, ya tienen el 96% de los autobuses con motor eléctrico del mundo están en China. Son los primeros productores, y están viendo en varios sectores de que si son líderes en la producción de este nuevo mundo, que es un mundo más bajo en carbono, también van a ser los líderes económicos del tema. Pero ahora vamos a hablar un poquito más de México, y le voy a pasar a Andrés Flores. Sí, gracias, Adriana. Esta es una gráfica con algunos cálculos que nosotros publicamos el año pasado en un reporte donde evaluamos qué beneficios podría tener México si continúa hacia la ruta de la descarbonización, como lo planteó en su propio NDC, o hacia incluso escenarios un poquito más ambiciosos que eso. Aquí estamos viendo en esta gráfica los posibles beneficios sociales, uno de ellos que tiene que ver con salud. Aquí ilustramos las muertes evitadas por la reducción de la contaminación del aire asociada a que México cumpliera con su meta
no condicionada de 22% de reducción de emisiones al 2030, como está en la NDC original, la que presentaron hace 4 años. Y vemos que podrían evitarse cerca de 26,000 muertes de ahora al 2030. Yo creo que aquí hay un argumento muy importante para las ciudades. Las ciudades, como ya se mencionó, lo comentaba Adriana, tienen grandes oportunidades para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero en muchos casos entendemos que su interés está más en lo local y en el corto plazo, más que en lo global que pueda ocurrir de aquí al 2100, por ejemplo. Y aquí hay un cobeneficio muy, muy tangible que tiene que ver con contaminación del aire. En el reporte que está disponible en nuestra página, tanto en inglés como en español, hay muchos más datos que pueden ser interesantes para ustedes. Si vamos a la siguiente lámina, aquí podemos ver en resumen lo que está ocurriendo a nivel global. Adriana hablaba ya de que este año es un año crucial en las negociaciones internacionales y en el combate al cambio climático por diferentes razones. La primera creo que es porque tenemos ya todas las evidencias. El año pasado se publicaron varios reportes que ilustran el tamaño del problema y el asunto es que estamos ante una emergencia global y cada vez se reconoce más, no solamente desde la perspectiva científica, donde hay prácticamente consenso absoluto al respecto, sino también del lado de los gobiernos. Ya hay muchos países que han declarado oficialmente la emergencia climática. La Unión Europea toda, por ejemplo, todos los países miembros de la Unión Europea, unos días antes de la COP en Madrid, asumieron este reto y están actuando en consecuencia. Y lo mismo hizo después España y lo mismo están haciendo también algunas ciudades. Ya hay más de 10,000 ciudades en el mundo que tienen planes de algún tipo de acción climática y algunas de ellas, Barcelona la más reciente y tal vez la que más atrajo atención de la prensa, declarando como un eje central para su gobierno el tema del cambio climático y el tema de la emergencia climática. Y creo que ese es un factor fundamental para este año, el hecho de que hay consenso sobre la emergencia climática. También el hecho de que se están cada vez manifestando más muchos grupos, pero sobre todo los jóvenes, demandando ya acciones y acciones concretas y acciones ambiciosas. Lo más notable fue tal vez lo de las huelgas de los viernes de Greta Thunberg, pero hay muchas movilizaciones en todo el mundo. Y eso está creando pues también una efervescencia política, digamos, los políticos ahora ya poniendo el tema en las campañas, por ejemplo, ahora en Estados Unidos se ve claramente y teniendo que dar respuesta. Y lo tercero es la oportunidad económica. Aquí ilustramos algunos casos de oportunidad económica, pero se está viendo que las empresas, por ejemplo, ya están atendiendo el cambio climático. En esta última cumbre de Davos, el mes pasado, cada año se hace una encuesta y se publica sobre la percepción de los CEOs de las 1,000 empresas más importantes del mundo y cuáles son los temas que más les preocupan. Y cada vez vemos más como cambio climático, riesgos climáticos, temas hídricos, muchas cosas que están relacionadas con los impactos del cambio climático están siendo los que ellos perciben como de mayor riesgo y mayor impacto para sus negocios. Más incluso que ciberataques o temas de geopolítica. Están ya en el extremo porque obviamente están viéndolos como un gran riesgo para sus negocios, pero también lo están viendo como una gran oportunidad. Y ya se ilustraba, y aquí tenemos algunas láminas más adelante ilustrando cuál es la posible ganancia para la economía. Se ha calculado cerca de $26 billones de acuerdo a la Comisión Global sobre Economía Climática, en el reporte que publicó el año pasado de New Climate Economy, $26 billones, millones de dólares de ahora al 2030. Y para las ciudades una oportunidad cercana a $24 billones al 2050. Vamos a la siguiente, si les parece. Hay retos, entendemos que muchos retos para enfrentar el cambio climático. Uno tiene que ver con la acelerada urbanización. Las ciudades son, por definición, más intensivas en uso de energía y estamos en una tendencia global hacia la urbanización. 1.5 millones de personas se agregan a la población urbana cada semana. Además de ese proceso de urbanización, estamos también viendo que la población, lo cual es bueno de alguna manera, pero también tiene impactos negativos. La población global está moviéndose más hacia la clase media,
con lo cual también demandan más bienes y más energía. Tenemos un cálculo también de WRI de que cerca de 3,000 millones de personas están pasando a la clase media en tan solo 20 años, de 2010 a 2030. Eso es un cambio sustancial en la composición poblacional que obviamente obliga a mayor demanda de energía, como yo decía, pero al mismo tiempo que eso ocurre, que esos dos fenómenos están ocurriendo, el planeta, como comentaba Adriana, se está calentando cada vez más rápido, lo cual también hace que haya una mayor necesidad, por ejemplo, de aires acondicionados y congelamiento de alimentos y cuestiones que tienen que ver con también mayor uso de energía. En el caso de México, las ciudades también siguen creciendo. Aquí tenemos el cambio proyectado y las ciudades intermedias pues están cada vez con tasas de crecimiento más altas, y a la vez que eso ocurre, si vamos a la siguiente para ya irme un poco más rápido, normalmente hay, dependiendo de cómo las ciudades crezcan, pues mayores demandas de energía. No tiene que ser así necesariamente. Aquí vemos el caso de dos ciudades, Londres y Montreal, donde ha logrado desacoplarse el crecimiento en el valor bruto agregado per cápita, del crecimiento económico de las emisiones de CO2 per cápita. Son ciudades que son tal vez ejemplos de sustentabilidad, pero no todas son así. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos el caso de una ciudad típica de Estados Unidos, donde a la par que crece la población, crece la mancha urbana, y la ciudad, por definición, por lo tanto, es mucho más intensiva en uso de energía, como vemos, y en emisiones per cápita. Hay por ahí un ejemplo que se ha ilustrado mucho comparando Barcelona con Atlanta. Este es un ejemplo, un nuevo análisis que sigue más o menos la misma metodología, comparando Pittsburgh en Estados Unidos y Estocolmo, y esto se publicó en el informe de la Coalición para la Transformación Urbana que salió el año pasado y que está disponible también en la página de WRI. Esta es una gráfica más que viene también del reporte de la Coalición para la Transformación Urbana, donde se ilustra qué tanto las ciudades pueden tener atribución sobre la potencial reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que a pesar de que las ciudades son muy intensivas, como yo decía, en usos de energía y por lo tanto en emisiones, cerca del 70% de la energía mundial se consume en ciudades, solamente tienen atribución sobre cerca del 28% de las palancas, digamos, de las medidas y acciones para reducir emisiones. Muchas de ellas caen en la esfera nacional, por definición, porque tienen que ver, por ejemplo, con temas como la generación de energía, que no es atribución municipal, ni siquiera estatal. Transporte es una atribución estatal en México, por ejemplo. Entonces hace falta colaborar con el nivel federal para lograr que esas acciones se puedan implementar. Y lo mismo, hay algunas que tienen atribuciones compartidas entre ciudades, estados e inclusive organizaciones que no son del sector público, incluida academia, negocios, claramente, sociedad civil. Entonces, nada más para este punto lo que busca es ilustrar que para transitar hacia ciudades neutrales en emisiones de carbono, o ciudades descarbonizadas, o ciudades más resilientes y más sustentables, hace falta la coordinación y alianzas con gobiernos nacionales y con muchos otros actores. Aquí vemos, solo para abundar sobre el punto, el tipo de acciones que las ciudades pueden tomar. No abundo mucho sobre esto, pero tienen que ver con incentivar finanzas para infraestructura sostenible, la acción climática local, incentivar ciudades inclusivas y de carbono negro, y alinear las políticas nacionales hacia ciudades compactas, conectadas y limpias. No sé si le paso a Adriana de nuevo la palabra, y aquí está también Adelina Ruiz, seguramente podrá abundar sobre algunos de estos puntos. Muy bien. Pues en la Coalición para la Transformación Urbana estamos buscando ubicar las ciudades en el corazón de la estrategia nacional
para garantizar prosperidad compartida, como los enseñó Andrés. Uno, las ciudades tienen mucho que hacer y de hecho lo que vemos es que la acción que se toma de las ciudades es más pronta y se ve el resultado de alguna manera más rápido, porque su implantación es en muchas veces más directa. Entonces, estamos buscando, uno, y principalmente coordinar y apoyar acción climática local en las ciudades, aumentar e incentivar las infraestructura urbana sostenible, y estoy segura que aquí vamos a seguir hablando mucho, probablemente ese es el tema que más vamos a estar retomando en los próximos seminarios, alinear las políticas nacionales para hacer ciudades compactas, conectadas y limpias, y construir un sistema multilateral que permita incentivar ciudades inclusivas y con carbono neutro. Quedó una. Aquí está el potencial de mitigación de las ciudades. Si quieren saber qué hacer ciudades, aquí está un escenario en que se hace una modelación. Esa es una modelación a nivel global, pero creo que muestra con mucha claridad dónde está el gran potencial de reducción de mitigación de las ciudades a 2050. Cada vez que construyes una edificación residencial en tu ciudad, ahí está. Edificaciones residenciales, edificaciones comerciales, transporte, residuos y los materiales. Lo que podemos ver, si uno mira la primera franja, que es el azul marino, hay una parte que es sólida en toda la gráfica y hay una parte que tiene rayitas delgaditas. La parte sólida es lo que las ciudades pueden hacer solas. Y la parte que tiene rayitas es la parte en que es dependiente de la descarbonización de la matriz energética, o sea, depende de dónde viene la energía, lo que típicamente nos conecta con lo que está haciendo CFE. Entonces, pero uno puede ver que aproximadamente, más o menos, un poco menos de la mitad, probablemente la tercera parte, sí está en el ámbito de las ciudades y creo que es sorprendente. Yo que siempre he trabajado en transporte y podemos ver, ahí está, transporte sí es un rango donde las ciudades pueden hacer mucho, el potencial es de 2.5, pero si sumamos lo que podemos hacer en edificaciones, tanto residenciales como comerciales, vemos que el potencial en edificaciones es todavía mayor, ¿no? O sea, cada vez que nosotros hacemos un edificio nuevo en nuestra ciudad, sí estamos teniendo un impacto muy grande en nuestro futuro. Y también el tema de cómo manejamos residuos, sin duda, y los materiales. ¿La que sigue? Cuando hablamos de eficiencia energética, los códigos de construcción y el establecimiento de estándares tecnológicos en edificios, vivienda, alumbrado público, juegan un papel clave en la reducción de emisiones y mitigación. Por ejemplo, cuando nosotros vimos la ciudad de México, reconvertimos 4 edificios públicos y lo que vimos es que en apenas 4 años se está logrando recuperar prácticamente en todos ellos lo que se hizo de inversión. Entonces, por un lado están los códigos de edificación, o sea que cada edificación nueva que se hace en una ciudad pueda obedecer un código de eficiencia energética. Hoy, por ejemplo, la ciudad de Mérida ya tiene algunos años de haber implantado y ya puede empezar a medir resultados de lo que ven por cambio de su código. Mérida, claro, es muy importante tener mucho aire acondicionado. Los ahorros energéticos para la ciudad son muy importantes. Una ciudad como Mexicali, por ejemplo, puede tener ahorros muy significativos de los códigos de eficiencia energética. La Ciudad de México lo tiene listo, pero todavía no está aprobado. Sonora está caminando, estamos trabajando en Campeche. Ya hay un grupo de ciudades, pero vamos a decir que esa es una oportunidad grande con un código con un costo pequeño para el gobierno de las ciudades. Es realmente es un tema mucho más de regulación. Y por el otro lado, todo el gran potencial que hay en reconvertir edificios a mucho más eficientes, y como comentamos en el caso que hicimos esos 4 inmuebles en la Ciudad de México, los tiempos de recuperación en general son tiempos relativamente cortos que pueden ir entre los 4, 6, 8 años, pero en general siempre están en periodos más cortos que esos.
La siguiente. El sector transporte también contribuye al de las emisiones globales por carbono, por uso final de energía. 40% de la demanda se concentra en áreas urbanas. El metro de Medellín, por ejemplo, transporta alrededor de 250 millones de pasajeros con una fracción de los contaminantes y emisión de una red basada en automóvil. O sea, la verdad, el transporte eléctrico, que es lo que se viene buscando en las ciudades en términos de emisiones, tiene un gran impacto. Hay muchas más aristas en la sustentabilidad del transporte que solo el tema climático, pero la transformación a un transporte eléctrico, principalmente si podemos garantizar las fuentes de las emisiones como fuentes renovables y limpias, pudieran tener un gran impacto. La que sigue. Aquí estamos con algún problema con nuestra computadora ese día, entonces estoy con la computadora que no es la mía, entonces uno se complica en esas cosas. Los estados en la acción climática. ¿Qué podemos hacer? Formular, conducir y evaluar la política estatal de cambio climático, instrumentar las acciones de mitigación y adaptación, elaborar e instrumentar su programa de cambio climático con participación social. Eso es súper importante, claro. Creo que ese es uno de los temas en que se viene insistiendo mucho, el cambio, porque se ha hecho la cosa muy lejos de la población y eso ha tenido sus impactos. Elaborar, publicar y actualizar su inventario estatal de emisiones, gestionar y administrar fondos estatales para implantar acciones de cambio climático y promover el fortalecimiento de capacidades institucionales y sectoriales. ¿Qué nos complementas en esta, Andrés? Bueno, que los estados están tomando acción desde ya y lo han hecho por ya algún tiempo. Hay diferentes foros dentro de las negociaciones internacionales, aunque las negociaciones son entre países, esas son las partes que se reúnen en las COPs, digamos los países, los gobiernos nacionales. Hay foros en paralelo de estados y de ciudades también, de gobiernos subnacionales en general, porque están viendo la gran oportunidad que hay alrededor de la acción climática. Obviamente tienen una responsabilidad y una preocupación por contribuir a la reducción de emisiones, también por volverse más resilientes, con una preocupación respecto a los impactos que les van a afectar directamente en todas las esferas, pero también porque están viendo la oportunidad económica y los cobeneficios, como ya mencionábamos en unas láminas anteriores, que las propias ciudades y los estados pueden recibir si avanzan en la descarbonización de sus economías. Hablamos de cobeneficios económicos, pero también sociales, como generación de empleo, mayor competitividad. Puede haber un cobeneficio en términos de que se mueve, si se busca una transición justa hacia una economía más verde. Mencionamos algunos que tienen que ver con salud, por ejemplo, con mayor acceso a recursos, mayor competitividad y eficiencia para las ciudades y todos los temas. En fin, creo que hay muchas razones por las que los estados, las ciudades están haciendo cosas, además de porque tienen atribución, como ya decíamos, sobre muchas cuestiones que tienen que ver directamente con la reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático. Creo que podremos abundar mucho más sobre esas acciones, cómo se implementan, cómo se pueden ejecutar. Creo que el quinto renglón aquí, el que tiene que ver con el dinero, va a ser de muchísimo interés seguramente para todos, porque siempre es una barrera importante para la implementación de acciones, incluso cuando hay liderazgo claro, pero hay, creemos, muchas maneras y ya abordaremos ese tema con mucho más detalle en un siguiente webinario. Faltan un par de láminas todavía, pero es justamente para hablar de financiamiento. No sé si tú quieras. No, tú, Andrés. Es nada más para un poquito dar un pequeño adelanto de cómo se financia la acción climática. Obviamente hay muchos tipos de fuentes. Todos hemos oído hablar de los bonos de carbono, de todos estos mecanismos multilaterales como el Fondo Verde Climático. Millones van, millones vienen, ¿no? Y todos escuchamos de ellos. A veces es difícil tener acceso, sobre todo a los niveles locales, porque estos son fondos que normalmente llegan a través de gobierno, en el caso de México, del gobierno federal. Pero creemos que el dinero está ahí. A veces la barrera más importante no es que no lo haya, es la capacidad que pueden tener las ciudades en algunos casos para estructurar proyectos que se llaman proyectos bancables, ¿no? Más que ideas, que pueden ser muy buenas ideas,
ya proyectos que puedan ser atractivos y bien estructurados para cualquier fondeador que esté con recursos disponibles para acciones climáticas. A nivel federal también hay algunos fondos, pero estos son asuntos que creo que platicaremos seguramente con mucho más detalle en una siguiente reunión donde traigamos además expertos en este tema. Esta es ya la última lámina, la que sigue. Perdón, me estoy moviendo. Abundando sobre no solamente los recursos y los fondos que están disponibles en manos de terceros, a lo que tienen acceso las ciudades para hacerse de recursos, pues ustedes lo conocen seguramente quienes trabajan en administraciones municipales mucho mejor que nosotros. Es muy limitado lo que las ciudades pueden cobrar. Creo que básicamente se limita a algunos derechos, multas, impuestos. Cobran, por ejemplo, predial, creo que es una de las contribuciones más importantes que pueden recibir, y a través de esos predial, impuesto vehicular, impuestos por cargos e influentes, pueden incluir algún tipo de contribuciones ecológicas. Algunas ciudades ya tienen ejemplos de impuestos verdes que están cobrando. A veces no les llaman impuestos porque la palabra no es obviamente muy popular con los ciudadanos, pero que son cargos y en algunos casos han sido muy bien aceptados. La gente los aporta, contribuye de muy buen modo cuando ve que hay a cambio de eso pues algún avance claro en las ciudades. Creo que tenemos por ahí algunos ejemplos, si quieren ustedes comentarlos, seguramente los conocen mucho más de cerca. Y hay fuentes privadas también buscando contribuir. Hay mucho que hacen también, además de las ciudades y los estados, el sector privado, muchas veces por un interés de negocio, por un interés reputacional o también por una estrategia corporativa de responsabilidad social. Hay muchas razones, por cualquiera que sea. Creo que es válido que los negocios también estén haciendo cosas en términos de avanzar hacia la descarbonización, y creo que en algunos casos incluso van más adelante que los gobiernos. Entonces hay que seguir su ejemplo. Con eso terminamos la presentación. Ahora creo que ya nos dirá Tania que sí. A ver, trata algunas conclusiones nada más. Bueno, pues yo creo que estamos hablando solo para volver a hacer un pequeño cierre, que el cambio climático tiene afectaciones grandes ya, seguramente en muchos de nuestros ecosistemas, poblaciones y sistemas productivos. Y la verdad, yo creo que el gran ánimo y el camino que esperamos percorrer con ustedes, no solo en estos webinars, sino en la cantidad de acciones, es apoyarlos y tener una acción conjunta, porque la acción de ustedes es clave para atender la emergencia climática, y que juntos promovamos ciudades compactas, conectadas, limpias, en que la infraestructura natural tenga un papel muy importante para incrementar la ambición, para promover la economía local, pero seguramente para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestras ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Andrés. Ahora vamos a dar paso rápidamente a 3 preguntas que nos han hecho nuestros participantes. Por favor, que nos ayuden a responderlas. Si tienen más preguntas, les pedimos que nos las pongan en el chat. Nosotros vamos a compilarlas y vamos a tratar de dar la respuesta, ya sea si nos da tiempo ahorita o las consideraremos para las siguientes transmisiones que hagamos sobre este tema. La primera sería, ¿cuál es el rol del gobierno federal y de los gobiernos locales en la mitigación del cambio climático? ¿Y cómo considerar el compromiso de las autoridades públicas con la continuidad de la acción climática más allá de los cambios de administración? Bueno, claramente el gobierno federal, en el caso de México, ha establecido metas ambiciosas en el efecto invernadero. Quedaron ya obviamente asentadas en la NDC, en la Contribución Nacional de México al Acuerdo de París. México estableció que va a reducir 22% sus emisiones respecto a la línea base tendencial, al business as usual, para el 2030 de manera unilateral, y podría reducir hasta 36% sus emisiones si recibe apoyo de otros países, sobre todo países desarrollados. Hay un mercado internacional y un precio al carbono, una serie de condiciones. Entonces podría llegar hasta esa reducción, lo cual es una reducción sustancial. México, además, en la Ley General de Cambio Climático, que es un gran avance que tiene México, ya tiene una ley
tiene un marco institucional también muy desarrollado a partir de la ley, que incluye todo un sistema del cual son parte los estados y las ciudades inclusive. En la ley estableció también una meta de largo plazo de 50% de reducción de emisiones respecto a las que teníamos en el año 2000. Eso equivaldría a 2 toneladas por habitante para mediados de siglo, lo cual es una reducción sustancial si consideramos que actualmente cada ciudadano en México emitimos en promedio cerca de 6 toneladas al año. Entonces tendríamos que, imagínense, reducir de 6 a 2. En promedio eso implica que la manera en que producimos y consumimos bienes, energía, sobre todo, transporte, todo lo que implica emisiones, la manera en que deforestamos y en que se expanden las ciudades, todo eso tendría que cambiar de forma sustancial. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno federal. Ahora, esta nueva administración tiene, en cierto sentido, continuidad con las anteriores. Ellos han respetado todo lo que está en la ley. Creo que no tendrían opción porque está en ley, a menos que se modificara, podrían hacer algo diferente. Pero en los hechos sí están haciendo algunas inversiones, por ejemplo, en el sector energético, que podría parecer que están yendo en el sentido contrario hacia lo que México estableció como una meta nacional. Nosotros hemos manifestado públicamente cierta preocupación al respecto. Sabemos que están tratando de que aun cuando esas inversiones avancen, por ejemplo, en una refinería, en gaseoductos, en nueva generación eléctrica con base en combustibles fósiles, también se sigan haciendo cosas que nos vayan llevando por la otra ruta, la de la energía limpia, la descarbonización, la electrificación del transporte, la de ciudades más compactas. Creo que es una lucha interna en el gobierno federal, ustedes lo sabrán también mejor que yo, pero el gobierno también está reconociendo ahora que tiene que revisar su meta nacional, presentar, como decía Adriana al principio, su nueva NDC, su nueva contribución al Acuerdo de París revisada. Ellos dijeron que lo van a hacer, que lo van a presentar en el primer semestre de este año. Están reconociendo también la acción de la esfera subnacional, como se llama en la jerga climática, que quiere decir, en el caso de México, los estados y los municipios. Y ahí están buscando las metodologías apropiadas para que cada estado, cada municipio establezca su propia meta de reducción de emisiones que sea un poquito más coherente, digamos. Hasta ahora se ha hecho en base a buenas intenciones y a la capacidad que cada estado ha evaluado que tiene y cada ciudad, pero ahora se está buscando que tenga cierta coherencia con la meta nacional y con la meta global a la que se aspira de acuerdo al compromiso de París, que es de 2 grados centígrados como máximo de calentamiento hacia fines de siglo y aspiracionalmente hacia 1.5. Hay mucho que pueden hacer las ciudades y los estados, ya lo ilustrábamos en la presentación, el tipo de cosas que caen en sus esferas de atribución y pues espera que haya también acciones ahí, considerando que también hay muchos beneficios, como ya también lo dijimos. Yo creo que el único que agregaría es, en verdad, todos los compromisos climáticos, o sea, hasta que los únicos que están comprometidos de manera muy formal hacia el Acuerdo de París son los países. Y sin embargo, uno mira unas ganas muy grandes porque se ha visto que las empresas, los municipios, los gobiernos nacionales, en muchos casos, en realidad, están tomando acción de manera individual, entendiendo tanto el riesgo que corren como la oportunidad que tienen. Entonces, aunque no está suscrito un compromiso específico a nivel subnacional, ahí está una oportunidad muy grande y creo que eso es lo que nos lleva a animar a que las ciudades tengan una acción mucho más contundente porque pueden realmente ayudar la causa que todos necesitamos tanto. Muchas gracias, Adri. Nuestra segunda pregunta es, ¿cuáles son las oportunidades de financiamiento para las acciones de mitigación y adaptación a diferentes niveles de gobierno y cómo podría involucrarse el sector privado? Bueno, yo ahí quisiera empezar. Primero, pensar que no todo lo que hacemos necesita financiamiento nuevo, ¿no? Construir casas construimos todos los días. Colocar un código de construcción nuevos, por ejemplo, para los municipios de estado, es un cambio en sus procedimientos y no necesariamente una nueva inversión. Entonces, les quisiera dejar en mente que lo primero es que
el cambio climático, poder cambiar nuestra relación con eso tiene que ver primero en entender que somos actores muy comprometidos, que tenemos una responsabilidad y que mucho de lo que podemos, que una parte importante de lo que podemos hacer está en, de lo mismo que estamos haciendo, hacerlo diferente, con una regla diferente. Hay mucho que está en la institucionalidad, en la regulación. Pero luego sí hay cosas que necesitan inversión de muy diferentes naturalezas y sin duda hay bonos climáticos. De esa parte Andrés sabe mucho más que yo y les va a comentar. Pero sí hay fondos climáticos, sin duda, que también están disponibles. Todavía no ha sido muy fácil acceder a ellos, pero cada vez más se va haciendo. Y quisiera hablar un poco también de la parte privada. La verdad, el año pasado, ahora que fueron a la COP25 en Madrid, el mayor compromiso o la mejor buena noticia que hubo, de hecho, fueron las empresas privadas que mostraron compromisos equivalentes a que hubiera hecho su reducción Francia y España juntas. O sea, sí hay un potencial muy importante en el compromiso del sector privado adentro de sus propias actividades y hay todo un movimiento de las empresas privadas para contribuir de manera muy formal, o sea, haciendo compromisos formales, haciendo sus mediciones y teniendo acompañamiento de sus temas para poder contar sus emisiones también. Andrés. Sí, sobre el tipo de instrumentos que las ciudades han usado, un poco hablábamos en términos muy generales en la presentación. En la Convención de Cambio Climático hay un acuerdo fundamental para la Convención que tiene que ver con financiamiento. Es un logro después de muchos años de negociación y el acuerdo que viene desde la COP16 en Cancún en 2010 fue la movilización de $100,000 millones cada año. Todavía no llegamos a ese nivel, pero estamos avanzando rápido. Cada 2 años se evalúa qué tanto se ha movilizado. Y movilizar no quiere decir que sean recursos que ponen gobiernos y que pueden recibir otros gobiernos. En algunos casos son también recursos privados que se transfieren a acciones climáticas. Hablábamos de los instrumentos bilaterales, hay mucha cooperación bilateral. Por ejemplo, en el caso de México sabemos que algunos gobiernos que tienen aquí embajadas han estado apoyando acciones en temas como eficiencia energética, en algunas ciudades de México, en temas como transporte limpio igual, en algunas otras. Entonces ahí hay disponibilidad de fondos. A veces depende más de tener buenos proyectos más o menos bien armados, sobre todo en la parte del análisis del financiero, de los retornos sobre las inversiones, cómo se estructuran, quiénes participan. Muchas veces depende mucho más de eso, de qué tanta capacidad hay del lado de quien demanda recursos que del lado de quienes lo ofrecen. Yo no quiero dar la sensación de que los recursos son ilimitados de ninguna manera o de que es fácil acceder a ellos, pero sí creo que y en esto trataremos de apoyar junto con otros que son realmente expertos en estos temas, en construir capacidades, un poquito avanzar en eso a nivel de las ciudades y de las comunidades donde creemos que pues, deben bajar los recursos a fin de cuentas. Ok, muchas gracias, Andrés. Nos preguntan también, ¿hablar de muertes por la contaminación ambiental es científicamente demostrable? Bueno, ese es un dato estadístico. Tenemos datos del Instituto Nacional de Salud Pública, por ejemplo, del Centro Mario Molina, que hablan de que en México mueren 22,000 personas, cerca de 22,000 personas cada año como consecuencia de la contaminación atmosférica. Yo creo que es científicamente demostrable. Obviamente hay que ver cómo se calculan esas cuestiones y ver que son muertes estadísticas, digamos. Es difícil decirles los nombres de quienes murieron como consecuencia de la contaminación y dónde, pero sí hay un cálculo estadístico que tiene que ver con una metodología de dosis-respuesta. Qué tanto estamos expuestos a la contaminación y qué tanto eso causa enfermedades. Y luego se ven los registros de las muertes también. Eso es un dato que se asienta por el sector salud. En cada hospital, en cada clínica, en todo el país se ve la causa de la muerte de todos los decesos en el país cada año, y ahí se puede establecer la correlación entre una cosa y otra. Eso pues hay científicos que lo han estimado.
nuestro cálculo es de muertes evitadas como consecuencia de la acción climática, y estamos hablando de un agregado de 26,000 de ahora a 2030 para todo el país. Y nosotros hicimos algunas pruebas de ácido para ver qué tanto estos números pueden ser cercanos a la realidad, y digamos, tomémoslo como reserva porque es un cálculo que sale de un modelo y sale de este tipo de funciones que yo mencionaba, pero está en ese orden, digamos, el número. Sí, pero yo creo que Andrés es siempre muy cuidadoso, porque sí hay que ser muy cuidadoso con la parte científica, pero la gente sí muere por contaminación del aire, y la Organización Mundial de la Salud lo tiene como epidemia, y hay una dedicación muy grande, o sea, está comprobado. Obviamente es el mismo tema del cambio climático un poco, que la gente dice está comprobado en 99, o sea, hay un 0.01% de científicos que todavía dice que no, pero la comprobación de que existe es muy amplia. El tema de la calidad del aire también es difícil, porque nadie dice respiraste, moriste, pero lo que se puede ver con muchísima claridad es que en el día siguiente o en los días en que hay alta contaminación y hay muchísima estadística, la gente sí llega más al hospital con problemas respiratorios. ¿Quién muere? Pues los niños pequeños que son vulnerables, o las personas de mayor edad que ya tienen vulnerabilidad, pero que no hubieran activado su respuesta inmunológica si no hubiera habido un día de mala calidad del aire. Entonces, creo que es interesante la manera en que vemos las cosas con Andrés, porque Andrés es muy cuidadoso, o sea, y muestra que la rigurosidad científica siempre pone mucho cuidado en decir si hay comprobación, si hay y hay numeralia, pero es un dato estadístico, o sea, sí hay siempre un grado de error en eso, pero el grado es cada vez más pequeño. Muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿cómo podrían contarnos sobre cómo dar seguimiento y monitoreo a las estrategias mencionadas a partir de datos para la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas? Datos. Bueno, a nivel federal hay como parte del sistema de cambio climático que mencionábamos, hay una comisión de evaluación de la política climática nacional, y es una comisión que está integrada por académicos y representantes de sectores social, privado, independientes del gobierno. Eso lo coordina el INEC, y ellos presentan regularmente una evaluación de qué tanto hemos avanzado en lo que estamos diciendo que vamos a hacer, ¿no? En todas las esferas a nivel nacional. La comisión presentó su último reporte hace unos meses, antes de la COP de Madrid, y por su propia... ellos aceptan que estamos quedándonos cortos respecto a lo que dijimos que vamos a hacer. Y bueno, ya no digamos respecto a lo que deberíamos estar haciendo, viendo el tamaño del reto climático y el sentido y la urgencia, ¿no?, de atender este tema como comentábamos en las primeras láminas. No estamos teniendo, nada más para resumirlo, en México, y eso se ve claramente, todavía el nivel de ambición en las acciones y el sentido de urgencia que hace falta, porque el tiempo se está agotando para realmente controlar y revertir las emisiones que están ocasionando el cambio climático. Yo creo que ese es el principal órgano que hace la evaluación de la política climática. Si entiendo bien la pregunta, pues habría que referirse a los reportes que emiten. Todos están disponibles en las páginas de Semarnat y del INEC. Muchas gracias. Y finalmente, para cerrar nuestra última pregunta, nos quedamos con varias otras preguntas que vamos a considerar para la programación de los siguientes temas. La última sería, ¿qué hace falta para que todos los actores que estamos impulsando la acción subnacional estemos coordinados? Bueno, yo pondría que así de simple nos falta coordinación. No existe hoy un mecanismo de coordinación de acción subnacional, y por eso creemos que lo que apenas se anunció el año pasado por parte de la Comisión Nacional de Gobernadores, que es crear un acuerdo entre los gobernadores por el clima, puede tener un papel muy relevante en lograr esa coordinación de nivel subnacional.
Hoy en día está el gobierno federal, claro, se veía primero la acción sectorial del gobierno federal como la más significativa, y a la medida que hay más involucramiento de los estados mismos con una acción liderada por los mismos gobernadores, vemos con muy buenos ojos de que va a haber un mecanismo mucho más claro, mucho más contundente, y grupos de trabajo donde va a existir un espacio creado ad hoc para la coordinación. Aún así, claro, dependiendo la fuerza que logremos dar a esos grupos, es que vamos a poder ser más efectivos en esa coordinación. ¿Me puedo agregar? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros ponentes, Adriana Lobo, Andrés Flores, a todos nuestros asistentes. Tuvimos muy buena asistencia y su activa participación. Tenemos muchas preguntas. Quisiéramos nada más cerrar esta primera emisión del 2020, invitándolas a seguir nuestras plataformas de difusión para poder conocer el resto de la programación del año. Todavía estamos en esa fase de programar, así es que sus sugerencias sobre temas e inquietudes son bienvenidas. Y no sin antes invitarlos a estar al pendiente de nuestro premio de ciudades, priceforcities.org, que organiza el WRI Center. Prize for Cities es un premio mundial, el premio mundial más importante que celebra y destaca los cambios urbanos transformadores. El premio se concede a proyectos o iniciativas basándose en su contribución a la transformación urbana y sostenible en las ciudades. El premio busca inspirar a los creadores de cambios urbanos en todo el mundo, destacando iniciativas pioneras y contando historias impactantes de transformación sostenible. No es por tratar de meter aquí competencia, pero el ganador recibirá un premio de $250,000 y habrá 4 finalistas que recibirán un premio por un importante de $25,000 cada uno. A través de nuestras redes van a poder estar recibiendo información. Y finalmente también mañana tendremos un panel también a través de esta plataforma sobre procesos biológicos y su contribución a la emisión y mitigación de contaminantes y gases de efecto invernadero. Será mañana a las 2 de la tarde, por favor. Mañana viernes 14 a las 11 de la mañana a través de esta misma plataforma. Por favor, pónganse en contacto con nosotros para poder invitarlos nuevamente con el registro. Sin más, a nombre de todo el equipo de WRI México, les deseamos una buena mañana, una excelente semana y por favor sigan en contacto con nosotros. Hasta luego.